Hoy iniciamos el estudio de la óptica, que es el comportamiento y las leyes de la luz cuando pasa por un medio. Estudiaremos las propiedades de la luz, por ejemplo, la reflexión, la refracción y la difracción. También indicaremos el comportamiento de la luz y las imágenes en un espejo plano, esférico y angulares. También vamos a estudiar cómo se comportan las imágenes cuando un cuerpo se coloca frente a un espejo cóncavo, convexo y plano. Vamos a estudiar las propiedades de la luz, las cuales son reflexión, refracción y difracción. Hoy vamos a estudiar con más detalle la propiedad de reflexión, pero para entender este fenómeno debemos saber lo que es un tipo de superficie. Vamos a tener dos tipos de superficie, la especular o lisa, donde el rayo penetra y luego se desvía para el mismo plano, la misma normal, y no hay problema en el sentido de los ángulos. En cambio, con superficies difusas, por ejemplo rugosa, el papel, la alfombra, la pared, el rayo pega y sale con diferentes ángulos de reflexión. Otro concepto importante que hay que saber es el de rayo. El rayo es, matemáticamente hablando, una línea recta, una trayectoria lineal que incide sobre los cuerpos, tomando en cuenta la luz, como vimos anteriormente, como una partícula. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a suponer que esto es una superficie especular o lisa, pulida. Trazamos una perpendicular para estudiar el comportamiento de la luz, y a esta perpendicular se le llama normal. Normal significa en matemática perpendicularidad. Supongamos que tenemos un rayo de luz que viene acá, se refleja, o sea, rebota, y se obtienen dos rayos, el llamado rayo incidente y el rayo reflejado. ¿Qué origina esto? Dos ángulos, el ángulo incidente y el ángulo reflejado. Si la superficie es lisa o especular, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Si la superficie es rugosa o difusa, se origina una reflexión difusa, es decir, es como tirar la pelota a la pared. Tú no sabes por dónde va a salir. Si la pared tiene, digamos, declives, huecos, que pega y rebota a cualquier parte. Bien, entonces tenemos tipos de rayos: rayo incidente, rayo reflejado. Tipo de ángulo: ángulo incidente, ángulo reflejado con respecto a la normal, no con la horizontal. Y la ley de reflexión, ¿cuáles son? Que al chocar un rayo de luz con una superficie especular o lisa, el ángulo, el rayos y la normal están en el mismo plano, cosa que va a pasar diferente cuando veamos refracción. Vamos a estudiar ahora los espejos planos. ¿Qué es un espejo plano? Es una superficie, y valga la redundancia, plana, donde tiene una parte especular o lisa, donde se cumplen las leyes de reflexión. Supongamos que tenemos un ejemplo, una vela acá. Vamos a suponer que este es el punto A y este es el punto B. Colocamos la vela al frente del espejo. Veremos que si trazamos una línea imaginaria, observaremos que el punto A de la vela se proyecta en el punto A' detrás del espejo. Igualmente el punto B se proyecta acá en el punto B. Vamos a analizar la situación. Primero, cuando estamos en presencia de un espejo plano, el objeto y la imagen, primero, mantienen el mismo tamaño. Segundo, la distancia, si llamamos a esto O, el punto donde está colocado el espejo, el segmento BO es igual al segmento OB'. ¿Qué significa eso? Que el objeto y la imagen son simétricos con respecto al espejo. Y tercero, se ve invertida lateralmente. Si usted ve en el espejo, cuando en la mañana se están viendo las muchachas que se están peinando, la parte derecha pasa a la izquierda y la izquierda pasa a la derecha, se invierte. Hay una inversión lateral. Y a este tipo de imagen se le llama imagen virtual. ¿Por qué? Porque está originada por las proyecciones de los rayos de luz.
y están en la parte, en este caso, en la parte de atrás. Y vamos a tener después imágenes reales, que son las que se pueden tomar en una pantalla que se hace con los espejos esféricos. Vamos a estudiar ahora los espejos angulares. ¿Qué son esos? Son cuando colocamos dos espejos entre ellos formando un ángulo. Aquí pueden dar 2, 3, infinitas imágenes. ¿Cómo se calcula el número de imágenes cuando tenemos dos espejos formando ángulo? Con la ecuación 360 grados entre alfa. ¿Y qué es alfa? El ángulo que forman los dos espejos. Por ejemplo, si tenemos dos espejos que forman un ángulo de 30 grados, ¿cuántas imágenes saldrán? Cachamos 12 imágenes. Tú colocas dos espejos con 30 grados y vas a ver 12 imágenes. Una curiosidad, si colocamos espejos paralelos, donde el ángulo es 0 grados, si dividimos 360 grados entre 0, nos va a dar infinito. Por eso cuando tú te colocas frente a dos espejos paralelos, va a haber infinitas imágenes de tu persona. Iniciamos ahora el estudio de los espejos esféricos. Vamos a entender por espejos esféricos aquellos cuya parte curva es pulida, es decir, donde cumplen las leyes de reflexión. Vamos a tener dos tipos de espejos esféricos, cóncavo y convexo. ¿Cuándo es cóncavo? Cuando la parte interna de dicha esfera es la parte pulida. Por ejemplo, en la mano, cóncavo, convexo. Bien, vamos ahora a estudiar los puntos notables de los espejos cóncavos, también convexos, porque es la misma punto. Primero, el punto C va a significar el centro de la curvatura de la esfera del espejo. Segundo, el punto focal. ¿Qué es el punto focal? Es donde trazas paralelas pasan por dicho foco. El vértice, donde coincide virtualmente el vértice del espejo con el eje principal óptico, que también es imaginario. Luego tenemos la distancia focal, que se puede llamar la distancia de FB, distancia focal o distancia focal, va a ser igual a la mitad del radio. O, también si quiere, la distancia BC entre 2. Ahora tenemos los rayos notables que son los que originar la imagen correspondiente. Primero, si trazamos una línea paralela, bueno, marcamos A y B al objeto para hacer un poco más didáctico la explicación. Si colocamos una paralela, o trazamos, mejor dicho, una paralela por el punto A, el rayo paralelo al eje óptico se va a regresar o se va a reflejar pasando por el foco. Repito, rayo paralelo pasa por el foco. Segundo, tenemos ahora que rayo que pasa por el foco hace la acción inversa. Se devuelve o se refleja, mejor dicho, paralelo. Y ya tenemos el punto de corte, podemos llamarlo punto O. Y aquí podemos trazar la imagen del objeto, que este es B' y esto es A'. ¿Qué significa eso? Que en un espejo cóncavo, cuando el objeto está más allá del centro de curvatura, primero, el tamaño es menor que el del objeto. Segundo, es invertida, o sea, se ve, si somos personas, con la cabeza hacia abajo. La imagen es real. Se recuerdan que en el espejo plano dijimos que la imagen era virtual porque estaba detrás del espejo. Aquí, y no se podía recoger en una pantalla. En cambio acá, la imagen se puede recoger en una pantalla, por lo tanto la imagen es real. La imagen es real. Y se considera que esta parte de acá es positiva. Tanto el foco como el radio son elementos positivos. Vamos ahora a estudiar el segundo caso de los espejos cóncavos. Primero, el objeto se coloca en el mismo lugar donde está el centro de curvatura. ¿Qué hacemos? Trazamos una paralela,
y pasa por el foco, como hemos dicho anteriormente. Trazamos una por el foco, se devuelve paralela y unimos el punto de corte con la imagen y nos damos cuenta que A', B'. Característica. Primero, el tamaño del objeto es igual al tamaño de la imagen. Segundo, la imagen es invertida. Es decir, está, vulgarmente hablando, con la cabeza hacia abajo. Tercero, es real. ¿Por qué es real? Porque está en la parte positiva del espejo cóncavo y se puede retomar con la pantalla. Y ya tenemos las características del espejo cóncavo cuando el objeto se coloca en el centro. Te recuerden, vamos con el tercer caso donde el objeto se coloca en una distancia mayor que el foco, pero menor que el centro de curvatura. Hacemos lo mismo, trazamos una paralela y pasa por el foco. Pasa por el foco y se devuelve paralela. Y tenemos aquí el objeto. Este es A', B'. Características, como he dicho antes. Primero, está invertida, el tamaño es mayor y es real. Vamos ahora al cuarto caso. Es cuando el objeto se coloca en todo el foco. Este es un caso muy particular. Seguimos las reglas. Líneas paralelas, pasa por el foco. Y un tercer rayo que no lo hemos estudiado, lo dejé para ahora porque es importante. Línea que pasa por el centro de curvatura, choca y se devuelve por la misma dirección. Entonces vemos que choca, se devuelve. ¿Y qué observan ustedes? Que los rayos son paralelos. Quiere decir, cuando tú te colocas en el foco, no te ves. Porque los rayos, al pasar, no hay ninguna imagen que se proyecte. Quinto caso, es cuando el objeto se coloca entre el vértice y el foco. Hacemos lo mismo. Comenzamos con la línea que pasa por el centro óptico. Choca y en este caso se devuelve y pasa lo que estudiamos con espejo plano. Lo atraviesa. Igualmente pasa, recuerden que pasa por el foco y es paralela. Y se origina detrás de la parte, digamos, pulida. Entonces la imagen es, fíjense que el tamaño es mayor que el objeto, la imagen es derecha, antes era invertida, y la imagen es virtual porque está originada por las prolongaciones de los rayos, no por la intersección de los rayos internos. Y esta es la parte negativa y la parte positiva. Estudiamos reflexión, la difracción y la refracción de la luz. También estudiamos cómo se originan las imágenes cuando un cuerpo se coloca frente a un espejo plano, frente a un espejo cóncavo